Nada. La palabra más vacía y más temida. Un concepto que el ser humano ha intentado evitar desde el origen de su pensamiento. ¿Qué hay donde no hay nada? La filosofía, la religión, la ciencia, todos han rozado ese abismo, tratando de llenarlo con palabras, teorías, dioses, ecuaciones. Y sin embargo, el vacío persiste. Silencioso. Inexplicable. Seductor. Durante siglos, imaginar el nada era como mirar al borde de la locura. Aristóteles lo rechazaba, no podía existir un espacio sin materia. El vacío absoluto era una imposibilidad, una contradicción lógica. Más tarde, con la revolución de la física clásica, se aceptó la idea del espacio como un telón de fondo, un escenario inerte donde ocurren los eventos del universo. El vacío era simplemente lo que quedaba cuando quitabas todo. Una ausencia. Un silencio total. Pero el siglo XX rompió esa idea. Y lo hizo de forma violenta, inesperada, casi poética. Porque lo que la física cuántica comenzó a mostrar es que ese supuesto vacío estaba lleno. No de átomos, ni de luz, ni de partículas en movimiento. Sino de algo más inquietante. Un hervidero invisible de posibilidades, una espuma subterránea de energía, vibraciones, apariciones y desapariciones constantes. El llamado vacío cuántico no es un silencio. Es un susurro constante, una especie de murmullo del universo, tan sutil que solo las matemáticas y la tecnología más precisa pueden detectarlo. Y aún así, su presencia lo cambia todo. En este vacío hay fluctuaciones. Momentos en los que, sin razón aparente, partículas aparecen y luego se desvanecen. Son llamadas partículas virtuales. No existen de forma estable, no pueden ser observadas directamente, pero sus efectos son reales, medibles, ineludibles. En el corazón del vacío cuántico hay actividad, movimiento, intención. Esto no es filosofía especulativa. Es física experimental. Sin estas fluctuaciones, por ejemplo, los átomos no se mantendrían estables. El universo, tal como lo conocemos, colapsaría. Paradójicamente, todo lo que existe, se sostiene gracias a lo que no existe. Y ahí empieza la grieta. Porque entonces, ¿qué es la realidad? ¿Materia sólida? ¿Energía? ¿O vibraciones en un campo invisible que llena todo el espacio? La teoría cuántica de campos da un paso más radical. Propone que lo fundamental no son las partículas, sino los campos. Todo, absolutamente todo, lo que vemos, luz, materia, gravedad, surge de campos invisibles que se extienden por todo el universo. Las partículas no son más que pequeñas excitaciones en esos campos, como olas en un océano que no vemos. Lo que llamamos electrón, por ejemplo, es solo una vibración en el campo del electrón. Un fotón es una vibración del campo electromagnético. Y así sucesivamente. De pronto, el universo ya no está hecho de cosas, sino de perturbaciones. De movimientos. De vacíos que vibran. Y si todo lo que existe es solo una especie de onda en un campo invisible, ¿dónde termina la materia y comienza la ilusión? ¿Dónde está el límite entre lo real y lo potencial? ¿Qué separa lo que es, de lo que podría ser? Este vacío cuántico es tan potente que algunos científicos creen que contiene más energía de la que jamás podríamos imaginar. La llamada energía del punto cero, esa energía mínima que sigue existiendo incluso cuando toda la materia ha desaparecido, es teóricamente infinita. En un solo centímetro cúbico de nada, podría haber más energía que la contenida en todas las galaxias del universo observable. Pero esa energía está oculta, encapsulada, como si el universo estuviera guardando un secreto que aún no estamos preparados para liberar. ¿Y si el vacío no es ausencia, sino la forma más pura de presencia? ¿Y si el campo cuántico no es solo el fondo del universo, sino su esencia misma? Imagina por un momento que todo lo que vemos, tocamos y sentimos no es más que la superficie de algo mucho más profundo. Una ilusión que se sostiene sobre un entramado invisible, inmutable y omnipresente, el campo cuántico. No importa si estás en el vacío más absoluto entre galaxias o en medio de una tormenta solar.
Ese campo está allí. Siempre. Vibrando. Sosteniendo. Esperando. Y entonces surge una pregunta más inquietante aún. ¿Puede este campo cuántico ser consciente de sí mismo? Para muchos, esto ya suena a misticismo. Pero no estamos hablando de magia. Estamos hablando de una conexión que algunos físicos y filósofos contemporáneos se atreven a explorar, la relación entre el campo cuántico y la conciencia. Desde el famoso experimento de la doble rendija, sabemos que la mera observación parece alterar la realidad. Una partícula puede comportarse como onda o como partícula, dependiendo de si está siendo medida. ¿Pero qué significa medir? ¿Quién observa? ¿Es necesaria una conciencia para colapsar una función de onda? Estas preguntas han generado décadas de debates, teorías, controversias. Algunos defienden que la conciencia no tiene nada que ver, que es solo una cuestión de decoherencia cuántica. Pero otros, como el físico John Wheeler, han propuesto ideas tan radicales como que el universo requiere observadores conscientes para existir tal como lo conocemos. En otras palabras, sin mente, no hay materia. Y si eso es así, ¿qué está observando el universo cuando no estamos ahí para verlo? Volvamos al vacío. Ese mar invisible del campo cuántico. Si en él surgen partículas, energía, materia, ¿por qué no podría surgir también la conciencia? ¿Y si la mente no es un producto de la materia, sino una forma de organización del campo mismo? ¿Y si la conciencia es una propiedad fundamental del universo, al igual que el espacio, el tiempo o la masa? La antigua filosofía oriental ya intuía esto. En el Vedanta hindú, se dice que la realidad última, Brahman, es una conciencia infinita que se manifiesta como todo lo que existe. En el budismo, el vacío no es ausencia, sino la potencialidad absoluta de todas las formas. Lo que los sabios llamaban el Tao, o la esencia, puede no ser tan distinto de lo que hoy llamamos el campo cuántico. Tal vez no estamos descubriendo algo nuevo. Tal vez solo estamos recordando lo que ya sabíamos, desde otro lenguaje. Y aquí es donde la física se vuelve poética. Porque si el vacío cuántico contiene todo lo posible, entonces todo lo que ha existido, lo que existe y lo que existirá, ya está ahí. Flotando. Esperando ser perturbado. Esperando una chispa. La creación misma, el Big Bang, las galaxias, los átomos, este pensamiento, podría no ser más que una onda, una vibración fugaz, una danza en la superficie de ese campo primordial. No es casualidad que las ecuaciones más avanzadas de la física comiencen a parecerse a partituras musicales. El universo, tal vez, no es una máquina. Tal vez es una sinfonía. Y la conciencia, nuestra conciencia, podría no ser un accidente, sino una resonancia. Un eco del campo cuántico que, por un instante, se reconoce a sí mismo en forma humana. Así, el vacío deja de ser vacío. Se convierte en el corazón mismo del misterio. Una zona sagrada, impenetrable, donde la física toca los bordes de la metafísica. Donde el lenguaje se disuelve y solo queda el asombro. Pero, ¿qué hacemos con esta revelación? ¿Cómo la incorporamos a nuestra vida cotidiana, a nuestras preguntas más íntimas, a nuestras angustias más humanas? Porque, al final, todo este conocimiento no debería alejarnos de nosotros mismos, sino acercarnos. El campo cuántico, con toda su complejidad y misterio, no está allá lejos, en el vacío interestelar. Está aquí. Ahora. En ti. En mí. En cada célula, en cada pensamiento. Cada vez que respiras, cada vez que tomas una decisión, cada vez que te preguntas por qué estás aquí. Hay algo más que neuronas activándose. Hay un campo que responde. No con palabras, sino con posibilidades. Porque eso es lo que somos, configuraciones momentáneas de una estructura más profunda que no cesa de vibrar. Una onda de conciencia que ha tomado la forma de un cuerpo humano, durante un instante fugaz, antes de volver al mar, y tal vez por eso nos cuesta tanto encontrar el sentido. Porque lo buscamos en las formas, en las cosas, en lo material. Pero el sentido, como el campo cuántico, no está en lo que se ve. Está en lo que sostiene.
está en lo invisible. Cuando miramos el cielo por la noche y vemos ese aparente vacío entre estrellas, tendemos a pensar que allí no hay nada. Pero ahora sabemos que en ese vacío se encuentra la estructura misma del universo. Y quizás también su intención. La ciencia aún no tiene un lenguaje para hablar de intención. Apenas empieza a balbucear sobre conciencia cuántica, entre modelos matemáticos y teoremas experimentales. Pero el arte, la filosofía, la intuición humana, ya han sentido ese misterio desde siempre. Cuando un poeta habla del alma del mundo, cuando un chamán siente la energía del universo fluyendo a través suyo, cuando un niño cierra los ojos y cree que su pensamiento puede tocar una estrella, quizás no están tan lejos de la verdad. Porque el campo cuántico no es solo física. Es potencialidad pura. Y donde hay potencial, hay creación. Y donde hay creación, hay conciencia. Y donde hay conciencia, hay un reflejo de lo eterno. Tal vez, entonces, no estamos solos en este vacío. Tal vez el vacío nunca estuvo vacío. Y si eso es cierto, entonces cada uno de nosotros es una especie de antena. Una chispa que interpreta el campo. Una forma temporal que toca, por un instante, el infinito. Tal vez no hay diferencia entre tú y el universo. Tal vez eres el universo observándose a sí mismo desde el otro lado del espejo. Y eso cambia todo. Porque si lo invisible sostiene lo visible, si el campo cuántico está en todas partes, y si tú también vibras en él, entonces no hay nada en el mundo que esté realmente separado. Nada que sea verdaderamente ajeno. Ni siquiera el silencio. Ni siquiera la muerte. Tal vez, al final, donde no hay nada, está todo. Y ese todo te incluye a ti. Así que la próxima vez que sientas el vacío, no huyas. Escucha. Porque quizás, en ese silencio, el universo está hablando. Y lo está haciendo con tu propia voz.